noches y bienvenidos a esta nueva charla hoy en Encuentros con la Ciencia, y daros las gracias porque en un día tan bonito como hace hoy, una tarde, pues meternos en un ambiente oscuro pues puede no parecer lo más aconsejable. Pero bueno, ya veréis cómo sí que habéis acertado, porque lo que vamos a aprender hoy en la charla pues no tiene nada que ver con un paseo que podemos dar en cualquier momento. Yo quería empezar hoy pidiendo disculpas, porque a veces los científicos nos pasamos de tozudos. Se han leído la propaganda o la difusión que hemos hecho de la charla, le hemos cambiado el apellido varias veces a nuestra conferencianta de hoy, poniéndole Gemma Martínez Cuadrado. Y si se fijan, el cartel de atrás está bien puesto, pone Gemma Martínez Martínez. Esto ha sido reincidente, lo hemos hecho hasta 3 veces y puede que alguna más. Posiblemente porque Martínez Martínez hemos dicho pues Martínez por Martínez, Martínez al cuadrado y cuadrado que se le quedó en el apellido. Entonces, bueno, quería ser yo la que pidiera disculpas, porque creo que los primeros carteles sí que los ejecuté yo. En los últimos ya se ponía bien los apellidos, Martínez Martínez, pero la ciencia es tozuda y se ha empeñado en que siguiera siendo Martínez Cuadrado. Entonces, Gemma, te pedimos disculpas, te hemos cambiado el segundo apellido. Martínez más Martínez puede ser menos que Martínez al cuadrado. Piénsatelo, ¿eh? Y ya con esto, pues le quiero pasar la palabra a la persona que va a presentar hoy la charla. Ya sabéis que nos turnamos en lo que es la presentación del conferenciante de los distintos organizadores. Entonces, voy a cederle la palabra a José Manuel Vicente. No voy a decir el segundo apellido para no cometer errores. Lo tienen allí y él presentará como se merece, bien presentada, a Gemma Martínez Martínez. Cuando quieras, José Manuel. Muchas gracias, Gemma. Algo bien. Pues reitero el agradecimiento porque estén ustedes aquí en una tarde bastante apacible, después de una mañana un poquito fresca. Y hoy nos vamos a meter por el proceloso y profundo mundo de la nanotecnología, del nanolítico, como ha puesto la autora, de la conferencia. Y yo me gusta siempre hacer una pequeña introducción para centrar un poco lo que ella va a contar. Ayer le presenté, le mandé la presentación que había realizado y me dijo, me has pisado la conferencia. Entonces lo he reorientado de otra manera, un poco más tangencial en el contenido, pero la primera parte es introductoria. Ella lo dirá luego, como el hombre empezó con sus manos a buscar y a hacer cosas, pero yo me voy a centrar en la diferencia entre micro y nano. Luego veremos las dimensiones reales, las medidas. Cuando hablamos de miniaturización, estamos hablando de ir haciendo las cosas más pequeñas. El ejemplo más importante que me ha venido a la cabeza al hacer la presentación es los ordenadores. Ahí tenemos el ENIAC, que fue como dicen los norteamericanos, el primer ordenador con un propósito general, es decir, que se podía programar, que podíamos volcarlo a distintas actividades. Y de hecho, lo que he podido leer de él en estos años atrás es que no se dedicaba a una sola cosa, hacía funciones matemáticas, hacía predicciones e incluso hacía temas sociales. 27 toneladas, 30 metros de longitud tenía el ordenador y ocupaba una habitación de 167 metros cuadrados. Hoy en día con esto tenemos mucha más potencia y mucha más capacidad y lo llevamos en el bolsillo. Esto es miniaturización. Nanotecnología o nanomateriales. Nos bajamos de nivel de estructura. Trabajamos o manipulamos a un nivel casi atómico o atómico. A un nivel de 10 con 9 ceros detrás, más pequeño que 1 metro. Luego les pondré una pequeña peliculita, nada, muy cortita, para que vean un viaje muy rápido en zoom desde nuestra visión hasta más de abajo de la nanotecnología. Por hacernos, bueno, quiero resaltar de este dibujito que he puesto, esta parte de aquí,
Hoy, leyendo en una revista tecnológica, hablaban de que habían conseguido un nuevo catalizador, los japoneses, para hacer más rentables la electrolisis y sacar más hidrógeno. El material que han utilizado es un óxido de sodio, quiero recordar, y la importancia de que ese material haya sido, o sea, les esté resultando, según el artículo, tan eficaz es que le han cambiado la estructura. En vez de ser una estructura plana, han hecho una estructura geométrica de este tipo, con lo cual el rendimiento que consiguen es mucho mayor. O sea que cuando hablamos de nanotecnología estamos hablando de cambio geométrico de las partículas. Muy rápidamente, para no aburrirles, ahí tenemos la escala con las medidas internacionales y hoy nos vamos a centrar en el nanómetro, como les he dicho antes, 10 y 9 ceros detrás, más pequeño que 1 metro. Esto ya prácticamente se le ha creado, hemos creado nuevas estructuras, ya se lo he dicho antes. Y vamos a centrar ahora en la parte que hay en España. ¿Quién trabaja? Aparte del mundo civil, como militar, yo les cuento un poco qué se hace en defensa. En defensa está el Instituto Nacional de Técnicas Aeronáuticas, que agrupa a todos los institutos de investigación de defensa. De él depende también el ITM, que es el Instituto Técnico de la Marañosa, y ambos centros, el INTA y el ITM, tienen unas secciones de nanotecnología y están en contacto con un montón de universidades, centros de estudio, muy variado, porque además la nanotecnología se centra en muchas cosas. ¿De quién hemos copiado el INTA y el ITM? Copiado con las mismas funciones. Pues a muchos de ustedes les sonará la agencia DARPA, que es una agencia que se dedica simplemente a ver lo que está sucediendo en distintos campos de la investigación, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y es la principal responsable de poner en contacto las necesidades de defensa con lo que se está investigando en el ámbito científico y tecnológico de los Estados Unidos. Muy rápidamente, las áreas, esto está sacado de la página de internet del INTA, las áreas en las que están trabajando en un programa que tienen hasta el 2025. Sensores y emisores, equipos de protección individual, contramedidas médicas eficaces frente a agentes NBQ, tema que se me ha perdido que está ahí detrás, va precisamente a tocar muchos aspectos sanitarios dentro de su conferencia. Y nuevos materiales para protección balística del combatiente. Y en las tecnologías, materiales y dispositivos ópticos y fotónicos, electrónicos, eléctricos y electromecánicos, materiales energéticos, tecnología de plasma, de seguridad de la información, de cifrado e encriptación y blindajes. Y esto es lo que las áreas en las que está trabajando nuestro Instituto Tecnológico. Les pongo un vídeo que se hace un viaje muy rapidito de nuestra realidad que tocamos y palpamos visualmente y con nuestra existencia, con nuestro tacto, con las medidas. Lo paro aquí un momentico. Este es el nivel que toca la nanotecnología. Como ven, hemos visto una doble hélice de ADN y lo que estamos viendo son sus componentes, hasta ese nivel. Sigue más hacia abajo, pero lo vamos a obviar porque no le estoy quitando demasiado tiempo a Gemma y ahora voy a pasar a presentarla. ¿Quién es Gemma Martínez? Gemma Martínez Martínez
Bueno, pues Gema es química, estudió en la Universidad de Alcalá, en Madrid, fue premio extraordinario de licenciatura, es especialista de química inorgánica, fue premio extraordinario del doctorado en el 2003, en el 2004 se marchó por una beca postdoctoral al Centro de Investigación de Catálisis y Materiales de la Universidad de Windsor, en Canadá. También tuvo una estancia postdoctoral en el Instituto Catalán de Investigación Química en Tarragona y ha realizado trabajos de investigación en la Universidad de Wisconsin, y no es un chiste, como siempre decimos lo de la rana de Wisconsin, Madison, Estados Unidos, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú, y en la Universidad Tecnológica Delft de Holanda. Ha dirigido 2 tesis doctorales y es autora de más de 30 publicaciones científicas. Esto sería el currículum formal. Hemos sido compañeras porque está trabajando de profesora en el Centro Universitario de la Defensa y puedo decir que es alma y corazón. Se vuelca en su trabajo, pero se vuelca poniendo, como he dicho, el corazón. Le dedica a mis exalumnos y a sus alumnos, a los cadetes, le dedica horas sin fin. Pero además consigue que la quieran, se hace querer, porque además de darles sus clases para que superen la asignatura por encima de las obligaciones, pues ha conseguido contactar con ellos, se va con ellos a hacer paseos de bicicleta, se va a hacer escalada y la tienen, vamos, enamorada. La tienen enamorada. Es una persona entregada a su vocación de docente, de investigación, y aparte tiene una faceta espiritual muy impresionante. Hemos intercambiado libros de filosofía y de espíritu, de lo que es la formación completa del ser humano, muy interesante. Hoy nos va a hablar de la parte racional, pero que tiene un mundo por descubrir. Gemma, muchas gracias por venir a contarnos tus experiencias y compartirlas con nosotros. El público es tuyo. Vale, sí. Muchas gracias también a la organización por dejarme formar parte de esta iniciativa cultural tan apacible, y muchas gracias también a todos ustedes porque han decidido esta tarde, a pesar del buen tiempo, venir a pasar este viaje, esta tarde juntos, y me gustaría invitarles a una aventura, invitarles a recorrer una historia. Ay, va, que como no se active, vale. A recorrer una historia que es una historia de superación, es nuestra historia. Entonces, comencemos. Pues érase una vez, hace ya más de 2000 millones de años, cuando los seres humanos comenzamos un largo camino por adaptarnos a las condiciones de vida en la Tierra. Desde nuestros orígenes, pues hemos disfrutado de una capacidad innata para sobrevivir, no solo utilizando el ingenio, el instinto, sino sobre todo la capacidad de nuestro cerebro. Nos hemos constituido como grupo, como comunidad, hemos intercalado lazos entre nosotros, pero el camino no ha sido fácil. Ha habido que superar un montón de riesgos, de retos, de conflictos que han puesto en peligro nuestra existencia. Y para sobrevivir, ¿qué hemos tenido que hacer? Hemos tenido que aprender a cobijarnos. Hemos tenido que aprender a alimentarnos. Hemos tenido que aprender a vestirnos.
a comunicarnos, a construir, a fabricar, a transportar, a desplazarnos, a crear. Hemos estado luchando sin descanso por cubrir nuestras necesidades. Nuestra historia es un relato de progreso, una secuencia de hallazgos que nos han llevado a desarrollar nuevas técnicas y nuevas tecnologías. Para evolucionar hemos tenido que utilizar materiales. Hemos aprendido a extraer y a manipular los materiales naturales que la Tierra nos ofrece, entre ellos la piedra, la madera, los metales, los textiles, el vidrio, el papel y algunos materiales tecnológicos, como los polímeros o más exóticos, como los nanomateriales. Ellos van a ser los protagonistas de la historia y cada uno nos va a contar la historia desde su punto de vista. Comencemos con la piedra. Y aquí citamos a un poeta estadounidense que dijo: el hoy y el ayer son las piedras con que construimos. ¿Y qué son las piedras? Las piedras es una mezcla de uno o más minerales. Por ejemplo, si se juntan cuarzo, feldespato y mica, tenemos una piedra que es el granito. ¿Cuáles son las propiedades de la piedra? Su dureza varía. El talco, una piedra blanda. El diamante, una piedra dura. La dureza depende de los minerales que estén componiendo esa piedra. Van a tener una densidad muy alta. Son materiales aislantes. Tienen una gran resistencia mecánica, alta durabilidad y una gran variedad de colores que también depende de los minerales que la están formando. Es el material más antiguo y apareció hace ya más de 4.000 millones de años, conformó la corteza terrestre. El hombre también es el primer material que utilizó para formar utensilios y herramientas. La utilización de la piedra dio origen a la primera era de la evolución humana, el Paleolítico, que en el griego significa piedra antigua. Poco después dejó de usarse como material de herramientas y tuvo otros usos defensivos. La muralla china se creó en el siglo V a.C. y está formada por más de 4.000 millones millones de sillares de piedra granítica y caliza. Los romanos la utilizaron para unir todo su imperio. Y en el año 312 se construyó la primera calzada romana, que fue de Roma aquí a Brindisi, casi 500 kilómetros de calzada. Los griegos, en el año 250 a.C., la utilizaron para descubrir el molino de agua. Consiguieron moler mucha más cantidad de grano para la alimentación. Y fue sin duda el material por excelencia de la Edad Media, que se utilizó para construir todas las iglesias, monumentos de la época y se extendió hasta la arquitectura gótica. En este periodo se quería buscar altura en los edificios y se consiguió. La Catedral de Burgos tiene agujas con 80 metros de altura. La edad moderna se caracterizó por la entrada del Renacimiento, cambio de filosofía, cambio cultural. El hombre es el centro del universo y estas ideas se querían plasmar sobre todo en el arte. El protagonista de esta época fue el mármol. Aquí tiene la primera escultura que se realizó con un bloque de 5 metros y que se puede ver en un ángulo de 360 grados. Tiene visión. Alrededor del eje están dispuestas las figuras humanas. El siguiente protagonista fue el carbón, el protagonista de la revolución industrial. Se descubrió la máquina de vapor en el 1768 y además en esta época se aprendió a utilizarle
De la quema del carbón sale un gas, que es el gas de hulla, y que los humanos lo utilizaron para alumbrar las ciudades. Y el protagonista de la siguiente revolución energética, ¿cuál fue? La roca sedimentaria líquida o llamada petróleo. En el año 1859 es cuando adquirió el valor económico que actualmente conocemos. En Arabia Saudí se encuentra ahora mismo el campo de explotación petrolífera más grande del mundo. Nuestro siguiente material, la madera, ha decidido utilizar una frase de Martin Luther King que dice: si supiera que el mundo se acabara mañana, yo todavía hoy plantaría un árbol. La madera, ¿por qué está formada? Está formada por fibras de celulosa, de hemicelulosa, son cadenas largas de moléculas de glucosa que se unen. Esa es la celulosa. Si quitamos una glucosa y ponemos una galactosa, se forma la hemicelulosa. Estas fibras están cementadas por proteínas más pequeñinas como la pectina o el lignino. Es el material por excelencia, desde mi punto de vista, porque las propiedades, una densidad menor que la del agua, por lo tanto puede flotar. Tiene una buena resistencia a la compresión, es flexible, es plástica. Es un conductor acústico. El sonido en el aire tiene una velocidad de 300, casi 50 metros por segundo, 334. En la madera puede llegar a casi 4.000 metros por segundo. Es un material aislante y sin duda una de las mejores propiedades de la materia es su capacidad de combustión. Fue junto con la piedra uno de los materiales que los hombres arcaicos utilizaron para la construcción de herramientas, pero el gran hito de la revolución humana es cuando conseguimos dominar esas propiedades de combustión y apareció el fuego hace ya 1,5 millones de años. El siguiente hito del descubrimiento de la humanidad es el desarrollo de la rueda. Apareció en el año 5500 antes de Cristo, en Mesopotamia. Este material fue protagonista en la Edad Antigua. El Imperio Fenicio, que fue uno de los más poderosos en aquella época, consiguió dominar toda la parte del Mediterráneo debido a sus conocimientos navales. Construyeron naves que les permitió dominar el mundo en aquella época. Llegamos a la Edad Media con el Islam. En el Islam, la geometría significaba el orden y la belleza que Alá había puesto en el universo. Y eso lo manifestaron trabajando la madera con sus obras geométricas y el culmen llegó en la Alhambra de Granada. La escultura barroca. La plasticidad de la materia permitió que los escultores la utilizasen como materia prima para sus esculturas, consiguiendo un realismo que nunca antes lo habían conseguido con un material. Aquí tienen a San Bruno, esculpido por Juan Martínez de Montañés de la Escuela de Escultores Sevillanas. En aquella época había dos, la castellana y la sevillana. Si pasamos a la Edad Moderna, a partir de la madera se descubrió el celuloide. Lo más importante de él es que dio paso a casi 10 años después a que Kodak patentase la primera cámara fotográfica. Y llegando ya al siglo XX, la crisis en el año 1929 de Estados Unidos llevó a una recesión energética. Tuvimos que desarrollar el ingenio para sacar combustible. Se desarrollaron los biocombustibles, apareció el pellet, que son pequeños cilindros que reciclan serrín y madera de los residuos de talas forestales y que se utilizan como biocombustible. Se estima que actualmente se consumen en el mundo 600.000 toneladas por año. Le toca el turno a los metales. Benjamin Franklin dijo: la oxidación, por falta de uso, gasta mucho más las herramientas que el propio trabajo. Esto lo podemos extrapolar a nosotros mismos.
Tenemos que hacer deporte y hay que trabajar la mente, si no, pues nos podemos oxidar. ¿Qué son los metales? Aquí tenemos todos los átomos y toda la materia está formada por los átomos, no hay ninguno más. Puede ser que en el futuro se descubran o se sinteticen más. Pues los metales están formados por los átomos de estas dos columnas o por los átomos de esta parte central. A estos se les llama átomos pesados. Las propiedades más importantes de estos, bueno, los metales, se obtienen de los minerales con una tecnología o una ciencia que es la metalurgia. Las propiedades más importantes es que van a ser sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es líquido. Son materiales con una densidad más elevada que el agua, son duros, una alta resistencia mecánica, son conductores del calor, de la electricidad, del sonido. Y aquí querría destacar su capacidad de oxidación. Hay muchos metales que reaccionan muy fácilmente con el oxígeno. Por ejemplo, el hierro. El hierro que vemos es un óxido de hierro, porque si no hay óxido que proteja al hierro, es pirofórico. Reacciona tan bruscamente que observamos fuego. ¿Cuándo se utilizó? Pues los antiguos hombres utilizaron los óxidos de ocre desde hace ya 350.000 años. Lo utilizaban primero para pintar sus cuerpos. Después quisieron dejar plasmada su historia en las cavernas y lo utilizaron como pintura para escribir su historia. La edad de cobre, que fue la siguiente, empezó allá por el año 8600, hace 8600 años. Después de la de cobre vino la edad de bronce. El hombre pudo fundir los minerales, los metales. Empezó la metalurgia y la mezcla de dos metales, el cobre y el estaño, dio el bronce. Siguiente a la época de bronce vino la edad de hierro, que se extendió desde el año 1200 a.C. hasta aproximadamente el año 300. El manejo y el trabajo del hierro vino más tarde porque hacía falta mucha capacidad calorífica para poder fundirle. Y la siguiente era ya en el 200 a.C., fue la del acero, descubierto en India. El acero es una mezcla de hierro con carbono. Y aquí me gustaría remarcar las espadas de Damasco, unas de las más temidas y sangrientas debido a su dureza y al perfil tan fino que tenían. En la Edad Media empezaron a aparecer las ciudades. Como protagonista tenemos el bronce también. Con él se construyó las primeras campanas y los relojes que servían para organizar la ciudad. Marcaban la apertura y el cierre de las murallas, además que el empiece y el fin de la jornada de los artesanos. Viajamos a la Edad Moderna y la utilización de metales como el zinc y la plata, puestos de forma alternativa y con un cartón impregnado en sal, llevó a Volta a por primera vez conseguir la corriente continua. El ferrocarril vino a principios del siglo XIX, en el 1819. El primer viaje de personas se realizó en Inglaterra en el año 1825. El acero inoxidable, al final del siglo XIX, era una mezcla de hierro, carbón con cromo. Actualmente, la mezcla de hormigón con acero nos permite levantar, pues como ven aquí, el edificio más grande del mundo, que se encuentra en Dubái, con 828 metros de altura. Más joven es este material, el plástico. Empezó los primeros plásticos a finales del siglo XIX y solo en 200 años han ocupado prácticamente todo el planeta. Aquí tenemos que destacar a Staudinger. Él percibió
habló en sus investigaciones de que existían macromoléculas. Una macromolécula es una molécula grande. Y resulta que recibió una carta de uno de sus colegas que había sido premio Nobel en el 1927 y le dijo en su carta: mi querido colega, abandone su idea de las largas moléculas. Las moléculas orgánicas con peso superior a 5000 Dalton no existen. Las moléculas grandes no existen, decía él. Purifique bien sus productos, como el caucho, y así cristalizará bien y le hará ver que las moléculas son de bajo peso molecular. Pero Staudinger siguió con su historia y él no decidió abandonarlo, y por ese descubrimiento en el 1953 llegó a ser premio Nobel. ¿Qué es un polímero, una macromolécula, un plástico? En este contexto podemos decir que son palabras similares, aunque tienen sutilezas que diferencian unos de otros. Pero aquí, ¿a qué llamamos plástico o polímero o macromolécula? Son moléculas grandes que están formadas por la unión de moléculas más pequeñas, moléculas individuales. A estas, a las primigenias, las llamamos monómeros. Pueden ser iguales o pueden ser diferentes y su unión da lugar a los polímeros. Será homopolímero el que está formado por los mismos monómeros y heteropolímero es el que está formado por diferentes monómeros. Las propiedades de estos materiales, pues muy curiosas. Plasticidad. Son muy ligeros. Son impermeables. Son aislantes. Tienen una alta resistencia a la corrosión. De hecho, muchos botes en el laboratorio son de plástico y aguantan uno de los ácidos más fuertes, el sulfúrico. Cohesión. Son unas moléculas que tienen una fuerza de cohesión entre sus átomos y esto hace que no reaccionen fácilmente. Entonces se pueden utilizar para la conservación porque pueden ser reservorios de otras sustancias sin alterar su composición. El primer plástico, ¿cuándo fue? Esta es la línea del tiempo. El primer plástico, ¿cuándo apareció? En el 1835, por un descuido, porque se llama el PVC, cloruro de polivinilo. Alemania es el primer país que decidió quitar las tuberías de plomo y ponerlas de este material y se descubrió porque tenían cloruro de vinilo. Se dejó a la luz solar, y la luz es un reactivo que ayuda a polimerizar. Poco tiempo después, cuando volvió el químico a recogerlo, había plastificado. El segundo polímero artificial que se apareció fue el caucho artificial. Este fue en el año 1907 y 2 años después se patentó. Aquí Bayer, la empresa alemana, dijo, ofertó un concurso público para aquella persona que pudiese sintetizar de forma artificial el caucho. Era principios de siglo y había mucha demanda de neumáticos. Entonces Bayer con el caucho natural no podía cubrir esa demanda y dijo, daré un premio a aquella persona que pueda sintetizar, hacer de forma artificial el caucho. Pues Hoffman, 2 años después, y no llegó a tardar 2 años, patentó el caucho artificial el 12 de septiembre. Y el 12 de septiembre ahora es San Caucho. El día del... Sí. Aquí aparece Staudinger. En el año 1922 es cuando empezó a hablar de las macromoléculas. Le quitaron la idea. Él dijo, pues no, voy a seguir. Y efectivamente, premio Nobel por haber descubierto y hablado de esas macromoléculas en el 1953. Con él se inició la ciencia de los polímeros. El siguiente importante, el polietileno, también fue por descuido. El polietileno está formado, es un polímero largo formado solo por carbono e hidrógeno. Tenían una molécula pequeñita que tenía nitrógenos y carbono. Pues se dejó abandonada en una estufa. El calor y aquí la luz son agentes que facilitan la polimerización y cuando llegaron, ¡pum!, el plástico.
Ahora mismo se utiliza como reservorio de agua, de lejías, de detergentes. El siguiente polímero fue en el año 1936 y es el ABS. Este es un polímero muy rígido que se utiliza en la industria de automoción. El grupo Antolín de Burgos es experto en este polímero. El poliuretano le conocen, es estas espumas naranjas que se ponen en los edificios como aislante, también se utiliza en esponjas, en guantes, en preservativos. Y ya en el año 1945 el teflón. Este se caracteriza por ser un polímero con bajo rozamiento. Se utiliza por eso en la industria aeronáutica y además en todo el menaje del hogar. Está formado por muchos, tiene muchos átomos de flúor. Tengo que presentaros a los dendrímeros. Hasta ahora, los polímeros que os había hablado eran prácticamente como moléculas largas en una sola dirección, lineales. Pero aquí en el 1984 hubo un descubrimiento muy importante que fueron los dendrímeros. Son polímeros muy ramificados, ya casi esféricos. Lo importante de ellos es que cada uno de estos átomos los podemos poner a conciencia, los átomos que queramos. Y además también podemos moldear estos huecos. Y ahí podemos meter diferentes moléculas, por ejemplo, fármacos. Y es una de las estrategias que se sigue en la nanotecnología para liberar de forma controlada los fármacos. Tengo que hablar de la polimerización radical, que es un proceso que se utiliza ¿para qué? Para controlar la composición de los polímeros y también, sobre todo, para hacer mezclas de polímeros, que no es tan fácil hacerlo, pues se descubrió en el 1995 y permitió una síntesis mucho más controlada. En el año 2005, la NASA desarrolló un polietileno carbono-hidrógeno con algún aditivo. Él llamó RFX1. Ese polietileno, fijaros, consiguió hacer un material 5 veces más resistente que el aluminio, 2,6 veces más ligero que el aluminio y un 50% más resistente a la radiación solar para construir cohetes. Es muy importante cuando el cohete le incide la radiación solar, tiene una radiación secundaria que es la que puede afectar al astronauta. Entonces, esa radiación secundaria en el aluminio es mucho mayor que la que consiguió la NASA con este polímero. Y ya en una época más cercana a la nuestra, dos compañías, el Boeing y el Airbus, en el 2011 y en el 2005 están luchando por ver quién hace el avión con mayor componente plástico. Hemos llegado hasta un 53% del fuselaje del avión ya solo con materiales plásticos. ¿Qué problema hay? Pues que es un material que tarda 400 años aproximadamente en degradarse y tenemos el planeta lleno. Pero tiene una cualidad muy importante, se recicla de forma fácil. Entonces ya en los años 80 empezó un sistema de gestión de residuos, de recolecta de plásticos para poder reciclarlos. Y llegamos a nuestro material más joven y al último, bueno, más joven, veremos, igual no, los nanomateriales. Y aquí tenemos que citar a Feynman. Feynman que dijo, no veo nada en las leyes físicas que impidan construir ordenadores enormemente más pequeños que ahora. Dijo, hay mucho sitio al fondo. ¿Pero qué es el fondo? Pues mirad, esta escala que ya nos ha explicado José Manuel, nosotros estamos aquí, la escala macrométrica, podemos medir con metro la silla, la mesa, la televisión, el balón de fútbol. ¿Qué hay en el otro extremo? Allí en lo más pequeñito está el átomo. El conjunto de átomos forma la materia. Si vamos bajando del mundo macroscópico al mundo microscópico, pues pasamos por una moneda, por una pulga, aproximadamente 1 milímetro. Pasamos por el cabello humano, del orden de micras. Llegamos a las bacterias, no las vemos. Las bacterias, para verlas, necesitamos ya un microscopio óptico. El pelo todavía lo vemos con los ojos.
tenemos la detección entre 50 y 100 micras, detecta nuestro ojo. A partir de ahí ya tenemos que ver con el microscopio óptico. Con el microscopio óptico podemos ver virus, pero ya no podemos ver tan fácilmente proteínas o ADN. Aquí estamos en el mundo de la nanotecnología, de la nanociencia, de los materiales en la escala nano. Y como ha dicho José Manuel, 10 a la menos 9, 0,000009,1. Aquí está la nanociencia que estudia estos materiales porque tienen unas propiedades muy diferentes a la del mismo material en estado macroscópico. Y la nanotecnología, que es la que se estudia, se encarga de hacer tecnología con estos nanomateriales. Una clasificación rápida de los materiales, pues hay muchas, dependiendo de la bibliografía que se lea, pero una muy intuitiva es materiales 0D. ¿Qué significa? Pues tenemos nanopartículas, tiene todas sus dimensiones pequeñitas, nano, un nanocubo, tiene los 3 ejes, el X, el Y y el Z, las 3 dimensiones nanométricas. Materiales 1D, el 1D significa que al menos una distancia no es nano. Mira, esta distancia no es nano, pero este diámetro sí es nano. Entonces sería un filo, una fibra de longitud, la que se quiera, pero de diámetro nanométrico. Las nanoplacas, que son capas 2D, significa que una dimensión no es nano, otra no es nano, y el espesor de la placa es nanométrico. Y los materiales 3D que se construyen como un Lego, con esas piezas de Lego, que esas sí serían nanométricas. ¿Qué caracteriza a estos materiales? Pues lo primero, mira, la superficie, la relación superficie-volumen es muy grande. La superficie es mucho más grande que el volumen. Entonces presentan propiedades muy reactivas, porque estos átomos son muy reactivos, están poco protegidos y hay muchos en la superficie. Los átomos que están en el interior están protegidos por el resto de átomos y están tranquilos, pero la superficie, que es muy grande comparada con el volumen, es muy reactiva. Y además tienen una propiedad que se llama el confinamiento cuántico. ¿Qué es? Pues que tienen todos sus electrones, están como locos moviéndose en un espacio muy pequeñín. Estas dos propiedades conjuntas hacen que estos materiales tengan propiedades ópticas, eléctricas, magnéticas totalmente diferentes y novedosas comparadas con el material macroscópico. Pero, ¿quién fue la gran tecnóloga? La naturaleza, que es la cosa más sabia que hay en el mundo. Ella es la madre de la nanotecnología. Mirad, nuestra mitocondria es una fábrica a nivel nanométrico, 500 nanómetros, y es una central energética. Nos produce el ATP para poder vivir. La pata del gecko, ¿por qué no se caen? Pueden vencer a la gravedad y nosotros no. La palma del gecko está formada por nanofibras, miles y millones de nanofibras que tienen mucha superficie. Esto permite que tenga un contacto, una superficie de contacto muy grande con la pared y pueda vencer a la gravedad. Incluso 100 veces su peso, si le ponemos al gecko un peso aquí que sea 100 veces mayor que el suyo, no se cae. Las mariposas, cuando ahora ya se utilizan los microscopios potentes que pueden ver sus alas, tienen escamas formadas por nanoespejos que reflejan de forma maravillosa la luz y dan colores superluminosos. Esto lo hace la naturaleza, pero el hombre, sin saberlo, también lo utilizó. La tinta de los papiros estaba formada por nanopartículas de carbono. Un ejemplo de la época de los romanos fue la copa de Liturgio. Esta copa, si se le enfoca luz frontal, se ve verde. Si se le enfoca luz desde el interior, se ve roja. Este cambio de color se debe a que en este vidrio hay nanopartículas de oro y de plata de diferentes tamaños que van de 6 a 60 nanómetros.
Sin saberlo, también se utilizó nanotecnología en el esmaltado árabe de la Edad Media, porque en aquella época prohibieron el uso de oro para el arte, pero ellos querían seguir dando ese brillo que tienen el damasquinado de los árabes. ¿Y que hicieron? Mezclaron óxidos de oro, óxidos de plata, lo meten al horno con el calor, esos átomos forman nanopartículas y se ve el brillo metálico. También aparecen nanopartículas en las vidrieras. Los restos de óxidos de los tintes que se utilizaban para el vidrio, bajo el calor, formaron nanopartículas y dan estos colores tan bonitos. ¿Y de dónde venía la dureza de las espadas de Damasco, de las que hemos hablado antes, las más temibles y sangrientas? Pues ahora se sabe que eran las más duras porque en su composición ese carbono que junto con el hierro daba lugar al acero, había nanotubos de carbono que tienen mucha resistencia. Mira, aquí destacamos en el año 1857, sin saberlo tampoco, Faraday descubrió por primera vez las suspensiones coloidales de oro. ¿Qué es eso? El oro que nosotros vemos es de color como amarillo y brilla. Pues cuando el oro es de tamaño nanométrico, cambia de color y podemos tener desde morado hasta rojo, hasta fucsia, ya no es amarillo. Nanopartículas de 90 nanómetros son azulitas, de 5 nanómetros son como color vino. Importante descubrimiento de Ernst Ruska, el microscopio electrónico. Esto nos permitió ver a la escala del nanómetro. Con este microscopio, ¿qué diferencia hay entre el microscopio óptico y el electrónico? El microscopio óptico utiliza para ver la luz visible. El microscopio electrónico, para poder ver, utiliza un haz de electrones. Tiene una longitud de onda más cortita y podemos ver mucho más pequeño. Con este descubrimiento, que fue Premio Nobel de Física en el 1986, se llegó a alcanzar la escala de los 2-3 nanómetros. Todavía no hemos llegado a la escala del átomo. Esto fue en el 1986. En el 1959, Feynman dio una charla que se tituló Hay mucho espacio en el fondo, en la que soñó con la nanotecnología, lo intuyó. Podemos trabajar a ese nivel y conseguir propiedades diferentes. Fue ya en el 1970 cuando el americano Dessler descubrió o sintetizó motores moleculares y el término fue acuñado por el japonés Taniguchi, el término de nanotecnología, que fue el control de los átomos. Hasta ahora hemos llegado a ver hasta 2 nanómetros. Pues fijaros, en esta foto, cada punto es un átomo. ¿Cómo se ha conseguido ver de 2 nanómetros a un átomo? Pues hubo un descubrimiento muy importante, que es un microscopio que se llama microscopio efecto túnel. Con ese, en la década de los 80, ha permitido ver ya el átomo. Cada punto de estos es un átomo. Poco después se desarrolló otro microscopio, que es el de fuerza atómica, en el que además podemos ver topografías. Aquí tienen la visión topográfica y podemos distinguir cuando una nanopartícula es esférica o cuando una nanopartícula es plana. Podemos distinguir entre una canica o entre una ficha de parchís. Fue tan importante y es tan importante la nanotecnología que se ha creado como disciplina. En el siglo XX, a finales, en la última década, apareció ya una revista científica específica que se llama Nanotechnology. Además, se han creado unos premios, que es el premio Kavli, en el que dan premio a la nanotecnología, a la neurociencia y a la astrofísica. Les voy a presentar ahora algunas de las nanopartículas que hacemos en el laboratorio de la Universidad de Zaragoza. Mira qué bonita. Esto es una nanopartícula de oro hueca. Tenemos aquí 20 nanómetros, por lo tanto la nanopartícula pues será de unos 20, 40, 60 nanómetros.
También podemos fabricar de forma muy precisa nanorods o pequeñas pildoritas. Esto sigue siendo oro. Vean aquí la escala de 20 nanómetros y podemos poner una carcasa de otro material, en este caso es óxido de titanio. Estas son preciosas. Una nanopartícula de platino, la dimensión de un nanómetro. Esta tiene 1, 2,5 como mucho. Cada punto de estos es un átomo y están ordenados en columnas, se apilan en columnas. Además, también podemos hacer nanopartículas blandas. Por ejemplo, estas nanopartículas poliméricas. ¿Para qué? Esos dendrímeros que habíais visto antes. ¿Por qué? Porque dentro podemos poner lo que quieras. Por ejemplo, aquí hay nanoparticulitas de oro para que haya buen contraste y se vean. Pero podemos meter fármacos. Y si esto es como una cápsula del fármaco, si la cápsula se disuelve poco a poco, el fármaco se puede liberar poco a poco. ¿Por qué? Porque les voy a explicar ahora una de las aplicaciones más importantes o más, que más nos va a ayudar en la biomedicina, y es que si nosotros tomamos un fármaco, ¿qué problema hay? Si nos dan una quimioterapia, ¿qué problema hay? Primero, que no es específica y nos va a atacar a todo el cuerpo. El fármaco va a pasar lo mismo, nos va a atacar a todo el cuerpo. Nos tomamos un fármaco y si vemos aquí el tiempo y aquí la cantidad de fármaco que hay en la sangre, tenemos una dosis muy elevada de fármaco en un tiempo muy cortito. Estas dos líneas representan la mínima cantidad de fármaco que tendríamos que tener en sangre para que nos haga efecto. La de arriba, un nivel de fármaco que ya puede ser tóxico. Si nos tomamos un medicamento, tenemos un pico de medicamento muy elevado en un plazo corto de tiempo y muchas veces nos puede superar el límite del umbral de toxicidad. ¿Cuál es la estrategia de la nanotecnología? Diseñamos polímeros biodegradables al tamaño nano. ¿Por qué? Para que pueda entrar por las venas del cuerpo y para que pueda también pasar la membrana celular. Tienen que ser pequeñitos. Dentro de esa nanopartícula blandita podemos poner fármacos. Esa nanopartícula o bien la podemos excitar y como un sonajero suelta el fármaco, o bien este polímero, si es biodegradable, va a ir degradándose con el tiempo y poco a poco va a ir liberando el fármaco. Con esto, ¿qué conseguimos? Que la liberación del fármaco sea constante durante un largo periodo de tiempo y además que no llegue a superar el nivel de toxicidad. Otra de las aplicaciones es la terapia térmica. Aquí tenemos un tejido en el cual tenemos una masa tumoral. Podemos llevar nanopartículas dirigidas a esta masa tumoral. Si conseguimos llevar nanopartículas y estas nanopartículas tienen una propiedad específica, las mejores son las de oro, ¿qué pasa? Pues ahora les pongo aquí una gráfica en la que solo quiero que vean una cosa. Esta es la luz visible. Esta es las rayas de nuestra hemoglobina, la hemoglobina oxigenada y la no oxigenada. Esta zona rosa la marco porque está en la parte baja de la gráfica. Esto es el infrarrojo. Significa que el infrarrojo no afecta ni a la hemoglobina oxigenada ni a la no oxigenada. ¿Qué pasa? Que si a estas nanopartículas las hacemos incidir luz infrarroja, a nuestro cuerpo no le va a pasar nada, pero las nanopartículas, si son de oro, se van a calentar. Al cuerpo no le pasa nada, ellas se calientan. Si se calientan, generan energía que puede destruir las células tumorales. Y aquí vemos, se ve un poquito así mal, como un tumor inducido en un ratón, se le hace una inyección de nanopartículas de oro, se le irradia con el láser infrarrojo y desaparece el tumor.
En nuestro grupo también se está trabajando en la aplicación de la nanotecnología en energía. Esto es un mapa conceptual de cómo podemos plantear esas energías renovables. No hace falta, me gustaría remarcar de aquí que el corazón de todas estas energías renovables son lo que llamamos electrocatalizadores. Para que las reacciones químicas que pasan en estas tecnologías tengan lugar, nos hace falta un catalizador, porque si no son reacciones que hace falta aportar mucha energía. El catalizador suaviza la reacción y puede transcurrir de forma más fácil. Vamos a seguir este camino que le ha empezado José Manuel, el agua. Y ya lo soñó Julio Verne en su viaje a la isla del Tesoro. Dijo, si nos quedamos sin carbón, podemos coger el agua, la rompemos, sacamos hidrógeno. Sacamos hidrógeno. ¿Qué podemos hacer con el hidrógeno? Le almacenamos. ¿Qué podemos hacer con el hidrógeno? En una pila de combustible le combinamos con el oxígeno, nos da agua y nos da luz. Y con esa luz vamos a poder mover el coche. En detalle, aquí tenemos lo que hace una celda de combustible de hidrógeno. Meteríamos hidrógeno por un extremo. Este hidrógeno, que son dos átomos unidos, se separan. Cuando se separan, liberan electrones que los podemos utilizar. Aquí los hidrógenos que llegan separados quieren buscar a alguien para unirse y quedarse estables. Pues si metemos oxígeno, los hidrógenos se juntan al oxígeno y quedan agua. ¿Se produce agua? Pues el combustible hidrógeno nos produciría electricidad para mover el coche, se libera agua que no contamina, una tecnología perfecta. Pero ¿cuál es el problema de esta tecnología? Que aquí, en estas dos partes, que es el cátodo y el ánodo, para que tenga lugar esa ruptura del hidrógeno y para que tenga lugar esa unión del hidrógeno al oxígeno y dar agua, son reacciones muy duras, necesitan mucha energía. Todo eso se facilita con lo que llamamos catalizadores. Pero ¿cuál es el problema del catalizador? Que es lo más caro. Porque tenemos un poco de mala suerte, los mejores catalizadores del mundo son el platino, los metales nobles, el platino, el rodio, el iridio, el oro, que son muy caros y encima tenemos poco. El 90% del precio de estas pilas viene solo por el catalizador que se está utilizando. ¿Cuál es la estrategia que propone la nanotecnología? Reducir el tamaño de ese platino al nanómetro. Hacemos nanopartículas de platino, tenemos mucho platino en la superficie, es muy activo, vamos a tener muchos centros que trabajen y ahorramos catalizador, pero aún así, incluso en formato nanopartícula, sigue siendo muy caro. ¿Qué es nuestra estrategia? Mirad lo que hemos hecho. Hemos quitado platino de las nanopartículas, que esas son las buenas. Las buenas son las que son todas de platino. El objetivo es abaratar costes. Dices, pues quito platino y pongo otro metal que le pueda ayudar al platino y que sea más barato. Pues surgen las aleaciones platino-cobalto. No son tan buenas como el platino. Y ahora hay una nueva... ¿Por qué? ¿Qué problema tiene la nanopartícula? Es mejor que el material más grande porque ahorramos el material y tenemos muchos átomos expuestos, muchos átomos reactivos, pero todavía tenemos aquí en el centro los átomos interiores de la nanopartícula que se gastan sin trabajar, no hacen nada, están protegidos y ellos no están ayudando a la reacción. Entonces, si los pudiésemos quitar, pues también ahorraríamos porque están ahí pero no trabajan. Eso que está llevando a las nuevas investigaciones a construir catalizadores en los que se reduzca el tamaño y el tamaño se reduce y lo que se busca ahora es que tengamos catalizadores con un solo átomo, lo más eficiente. Solo tengo un átomo, gasto un átomo y solo trabaja ese átomo. No tengo átomos que no estén trabajando. Y aquí aparece otro de nuestros catalizadores. Mirad, cada puntito de estos es un átomo.
ahora sí que tenemos una mayor eficiencia, no tenemos material en exceso que no trabaje. Y además, fijaros, si ese platino, aunque es atómico, ya abarataría coste, pero si además lo cambiamos por otro metal que haya mucho en la naturaleza y que sea barato, como el hierro, pues tenemos el catalizador perfecto. Aquí tenemos la nueva generación de catalizadores, que son los catalizadores de centro único, en los que ya son átomos aislados que están anclados a una red de carbono. ¿Qué problema tenemos? Que ese átomo aislado es muy inestable, está vibrando y si no le agarramos bien, vibra este, se unen, nos dan nanopartículas y de nuevo tenemos el problema, los átomos del centro no trabajan y estamos gastando material sin trabajar. Entonces, una estrategia es ese átomo anclarle a la red de carbonos con átomos de nitrógeno, como ven aquí. Pues esta es una de las líneas de investigación del grupo y hasta aquí hemos terminado, hemos llegado a destino en nuestro viaje del neolítico al nanolítico. Me gustaría finalizar dando las gracias a todos los héroes antiguos que nos han ayudado a evolucionar a esta historia, a los héroes, a los jóvenes de ahora, que son nuestros héroes contemporáneos, a las próximas generaciones, que serán los héroes del futuro, porque la historia continúa. Muchas gracias. Veo que les ha gustado tanto como a mí. Por los aplausos, la verdad es que me ha encantado.